Bueno, decíamos entonces, ¿no? La dificultad del límite ya cuando hay más de una variable independiente para poder determinar la existencia del límite finito. Y en su caso, o sea, cuando se dan indeterminaciones, eh, que la cantidad de lugares por los cuales acercarme eran infinitas, por lo tanto yo no podía, por muchos que me dieran el mismo valor, conformarme y decir existe el límite. En el cálculo del límite doble, en matemática 2, vamos a optar por el siguiente camino. Esto para cualquier ejercicio práctico, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros calculábamos el límite de una función? Lo primero que hacíamos era reemplazar los valores en el punto, x0, y0, y si no provoca ninguna indeterminación y obtenemos un número finito resultante, entonces el límite es ese resultado específico. Ejemplo, vamos a suponer, vamos a recordar, nosotros teníamos el límite en una variable, ¿no? Vamos a suponer que queremos sacar el límite de y igual a 2x cuando x tiende a 1. Hacemos, en el lugar de x ponemos el 1, 2 por 1, entonces cuando x tiende a 1 y el límite es igual a 2. En dos variables, por ejemplo, nosotros podemos querer saber, tener la función z igual 2 por x por y decimos, bueno, yo quiero saber el límite de z, de la función z, cuando x y tienden al punto 2, 3. Lo mismo, donde tengo el 2, donde tengo x voy a poner el 2, donde tengo y voy a poner el 3, 2 por 2, 4, por 3, 12, y ya está. Cuando x y tienden a 2, 3, entonces z, el resultado del límite es igual a 12. Listo, no hay mucho que decir. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en esta situación es reemplazar los valores. Si no se provoca ninguna indeterminación y obtenemos un número finito resultante, entonces el límite es igual a ese número que obtenemos. Pero puede provocarse una indeterminación, ¿sí? En el paso 2 decimos, ¿qué pasa si se provoca una indeterminación? Ahí nosotros empezamos a trabajar en indeterminación. En muchos casos la podemos resolver por factoreo, por propiedades de los límites, obteniendo como resultado un número finito. Se terminó el ejercicio. No hay mucho más que decir. Esto en una variable independiente, en dos variables independientes, en varias variables independientes. Paso 1, reemplazamos los valores a donde está tendiendo el dominio. Si el resultado que obtenemos es finito, sin indeterminaciones, ya está, tenemos el resultado del límite. Caso 2, se provoca una indeterminación, pero la podemos resolver por casos de factoreo o propiedades de límites, obteniendo un resultado finito, y entonces ya está, no hay nada más que discutir. Caso 3, se provoca una indeterminación y no la podemos resolver. Entonces aquí aparecen los límites auxiliares que nos permiten poder desechar la existencia del límite doble o suponer su existencia. Vamos a pensar en una sola variable independiente. Se provoca una indeterminación y no la podemos resolver. Entonces es necesario aplicar los límites auxiliares. Pero ¿qué pasa? Cuando solamente tenemos una variable independiente, los límites auxiliares son dos. Cuando me acerco por izquierda, cuando me acerco por derecha. Si los dos me dan lo mismo, el límite existe y no se discute, no hay dudas, hay una realidad. Si me dan distintos, el límite no existe. El tema es que acá, cuando empecemos a trabajar los límites auxiliares, ¿qué va a pasar? Si nos dan distintos, algunos de esos límites, ya está. No hay duda, el límite no existe. Pero si nos dan iguales, por más que hagamos 3 que nos den iguales, 4 que nos den iguales, 10 que nos den iguales o 100 que nos den iguales, la cantidad de límites auxiliares, la cantidad de formas de acercarme a un punto en un plano o en un hiperplano, ¿sí? Son infinitas. Entonces, lo único que podemos hacer en el caso que me sigan dando iguales estos límites es suponer que existe el límite. En nuestro caso, el límite doble si trabajamos sobre dos variables independientes. Pero no podemos afirmar la existencia. En cambio, en el caso que nos den distintos algunos de esos límites auxiliares, vamos a poder directamente decir, concluir, no existe este límite. ¿Bien? Bueno.
Entonces, vamos de nuevo a pasar en limpio. Ante el ejercicio en varias variables o en dos variables independientes, directamente reemplazamos. Nos da un resultado específico, existe el límite y ese es el resultado. Se prueba con indeterminación cuando hacemos el reemplazo, pero ¿se puede resolver? Y llegamos a un resultado finito, existe el límite y es ese valor. Se probó con la indeterminación y no la podemos resolver, trabajamos con los límites auxiliares. Cuando tenemos dos variables independientes, los primeros que vamos a trabajar son los que se denominan sucesivos o reiterados, también denominados iterados. ¿Y de qué se tratan? Se tratan de, como nosotros nos estamos acercando, cuando y x se acercan al punto x0, y0 simultáneamente. Lo que vamos a trabajar acá es cuando primero nos acercamos, fíjense en este paréntesis, nos acercamos al punto x0, dejando y como un valor, como algo que no tocamos, y después de resolverlo de acá adentro, decimos, bueno, ahora aplico a y tendiendo a y sub 0. Cuando y tiende a y sub 0, y luego de resolverlo de acá adentro, le aplico a x tendiendo a x0. El primero lo denominamos L sub 1 y el segundo L sub 2. Si estos dos límites nos dan distintos, ya está, no existe el límite doble. Si nos dan iguales, aún no se sabe qué ocurre. Se deben reconocer otros caminos, se deben recorrer otros caminos. Si por esos otros caminos el límite sigue dando igual, seguiremos sin saber qué ocurre con el límite, porque insisto, acá no podemos de ninguna manera alcanzar los infinitos caminos, pero si en alguno de esos otros caminos llegamos a un valor distinto, podemos asegurar que el límite doble no existe. Esta es la forma, ¿no?, en que nos acercamos. Primero por y sub 0, luego por x0, primero por x0, luego por y sub 0. Límites radiales. Yo me quiero acercar a este punto, x0, y sub 0, y nos acercamos al punto por el haz de rectas, sin importarme la pendiente, ¿sí? A m lo dejo fijo. No, a m lo dejo con un valor m. O sea que allá a este punto me acerco por todas las rectas que lo atraviesen. A partir de la función de la recta y menos y sub 0 ya lo conozco, igual a m por x menos x0. Se despeja y como una función de x o x como una función de y. A esto se denomina el límite radial de f de x LR. Si este valor me da igual a L1 y L2, sigo en problemas. No puedo decir que existe el límite, ¿sí? Pero acá en matemática 2 ya lo vamos a aceptar. Si en este caso nos dan los tres iguales, vamos a decir, bueno, vamos a suponer que existe el límite y que vale el valor que obtengamos si en los tres iguales. Si nos da distinto que los anteriores o que alguno de los dos anteriores, del L1 o del L2, ya podemos concluir, el límite no existe. Límites que pasan por una curva, nos acercamos al punto por distintas curvas. Por ejemplo, una cuadrática, una cúbica, un logaritmo, ¿sí? Así como recién podíamos hacer la función de la recta para acercarnos a un punto específico, lo podemos hacer con cualquier curva que queramos. Este extracto del libro de Héctor Di Caro, Análisis Matemático 2, aclara algunas cosas de estos límites. L siendo límite doble, el límite que estamos buscando, L1 y L2, los iterados, y LR, el radial. Los cuatro son iguales, o sea que si existe el límite doble, los reiterados de radiales, los cuatro tienen que ser iguales entre sí. Acá hay una afirmación importante. O sea, si el límite doble existe, todos sus límites auxiliares tienen que ser iguales, porque los límites auxiliares son formas de acercarme al punto. No hay otra forma de que si existe el límite doble, entonces los auxiliares tienen que ser iguales. Bueno, yo les recomiendo que esto lo lean porque a veces genera confusión cuando alguno de ellos no existe, y esto no, en definitiva, no es una conclusión, que no existe alguno de los iterados. Las conclusiones son cuando son distintos entre sí. Si son distintos entre sí, entonces ya podemos afirmar que el límite doble no existe, el ejercicio, el límite que estamos buscando finaliza. Nosotros vamos a presumir la existencia del límite doble cuando los tres auxiliares sean iguales. Quiero recordar el inicio, ¿no? Primero vamos a intentar resolverlo con reemplazo.
se presenta una indeterminación. Vamos a intentar resolverlo por factoreo o propiedades de límites. No podemos resolver una indeterminación, vamos a los iterados. Vamos a los auxiliares. Si dentro de los auxiliares nos da alguno distinto, ya está, se terminó el ejercicio. No existe el límite. Pero si nos dan iguales, tenemos que continuar, ¿sí? Hasta por lo menos que los iterados y el radial nos den iguales. En ese caso vamos a presumir la existencia del límite doble. En la continuidad, lo mismo que ustedes ya conocen para funciones de una sola variable independiente. Hay tres puntos necesarios para la existencia de la continuidad en una función, ¿sí? La existencia de la función en el punto, la existencia del límite en el punto, porque el límite lo que me está diciendo es qué pasa en el entorno, ¿sí? ¿Qué pasa en el entorno del dominio de ese punto? Si cuando en el entorno del dominio de ese punto nos estamos acercando también al valor funcional en la función. Y que ambos sean iguales. Esto se resume en una sola oración. Que el valor funcional sea igual al límite de la función cuando el dominio tiende a el punto x0, y0. Si esta igualdad se verifica, entonces la función es continua en el punto. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos a cortar con límites. Ya, les sugiero que esto lo refuercen con la práctica. Es bastante sencillo y no creo que tengan complicaciones, pero confunde un poco la cantidad de límites que existen. Así que bueno, hasta acá llegamos.